A veces, para entender una ciudad, los lugares más reveladores no son los museos o los palacios. A veces es un sitio como un complejo funerario en Carabanchel. Porque este lugar no solo guarda a los que se han ido, no, es que encapsula la historia, los conflictos y la evolución de todo Madrid. O sea que esto no va solo de analizar un crematorio, no. Esto es más bien un viaje a un espacio que custodia siglos de memoria madrileña. Un lugar que curiosamente nos habla tanto de los que ya no están como de los que seguimos aquí. Para entenderlo todo bien, vamos a seguir este camino. Primero, ¿qué es exactamente este complejo? Luego viajaremos a sus orígenes, que tienen tela. Veremos cómo su diseño se volvió sorprendentemente sostenible, cómo acabó siendo un reflejo de los conflictos de todo un país y finalmente, cómo sirve a la Madrid de hoy en día. Vale, vamos a entrar en materia. Lo primero que hay que entender, y esto es clave, es que no hablamos de un cementerio, un tanatorio y un crematorio por separado. No, es un único centro, está todo integrado y eso de verdad lo cambia todo. La idea original, la verdad, era pura practicidad. Centralizarlo todo para facilitar las cosas en los momentos más difíciles. Pero con el tiempo, su función se ha vuelto mucho más profunda. Es como si se hubiera convertido en un archivo vivo de la ciudad, un punto de encuentro entre la historia y la arquitectura. Entonces, ¿cómo llegó este lugar a ser lo que es? Su historia es fascinante, de verdad. Es como ir quitando capas de tiempo con unos orígenes que nos llevan siglos, pero siglos, atrás. Si nos fijamos en la evolución, es alucinante. Arrancamos en el siglo XIII con una ermita. Luego, en 1810, José Bonaparte decide sacar los cementerios de la ciudad y crea el primero aquí. Y ya en el siglo XX, con una Madrid que no para de crecer, se consolida el complejo que conocemos. Es la historia de la propia expansión de la ciudad, contada en un solo lugar. Y aquí es donde la historia se pone, muy interesante, porque hay un contraste brutal. Por un lado, tenemos un origen casi sagrado, la ermita del siglo XIII. Pero por otro, el primer cementerio que se instaló cerca tenía la peor fama posible. Era conocido como el cementerio de los ajusticiados. Es que hay que imaginarse esa dualidad, dos comienzos tan opuestos que ya nos dicen mucho de la identidad tan compleja de este espacio. Pero claro, el complejo actual rompe por completo con esa imagen lúgubre del pasado. Su diseño moderno es un cambio radical de filosofía. El foco ahora está en la serenidad, en la naturaleza y, lo que es más sorprendente, en la sostenibilidad. La clave está en este concepto, el cementerio parque. La idea es genial, dejar atrás esos cementerios monumentales e intimidantes del siglo XIX y crear en su lugar un entorno que de verdad transmita paz, lleno de jardines y con un aire mucho más natural. Y aquí llega un dato clave sobre su modernización. En la reforma de 2012 se instalaron más de 6.500 metros cuadrados de un pavimento muy especial, que convirtió al crematorio en un referente de sostenibilidad. A ver, este pavimento es increíble. Es fotocatalítico. Dicho de forma sencilla, es que literalmente limpia el aire, reduce contaminantes como los óxidos de nitrógeno. Es una de esas innovaciones que transforman por completo la percepción de un lugar así, lo convierten en una instalación moderna que además cuida de su entorno. Pero es que este lugar es mucho más que arquitectura. Es un microcosmos donde se reflejan las tensiones y la cultura de España. Un escenario donde conviven memorias, en conflicto. Y aquí es donde se ve esa tensión de una forma clarísima. Dentro del mismo recinto te encuentras con la tumba de Agustín Muñoz Grandes, una figura clave del franquismo, y muy cerca placas y homenajes a las víctimas de esa misma dictadura, como la dedicada a los guerrilleros. Son dos memorias de España, completamente opuestas, conviviendo en el mismo espacio físico. Y la cosa no se queda en la política, ni mucho menos. El cementerio tuvo un papel cultural totalmente inesperado. Se convirtió en un icono del cine kinky de los años 70 y 80. Películas como Navajeros lo usaron de escenario y de repente este lugar pasó a simbolizar la marginación y la exclusión de toda una generación. Y todo esto nos trae al presente. ¿Cómo responde hoy el complejo a las necesidades de una ciudad tan diversa y cambiante como es Madrid? Hoy, el complejo funciona como un servicio público integral. Es que hay que pensar en todo el proceso. Tienes 42 salas de velatorio, espacios para todas las confesiones e incluso un jardín del recuerdo para las cenizas. La idea es que todo esté centralizado, pensado para acompañar a las familias de principio a fin. Pero la adaptación a la nueva Madrid no termina ahí. Quizás el cambio más importante de los últimos años ha sido la creación del primer cementerio musulmán de la ciudad, justo aquí, dentro del complejo. Era una demanda histórica y la verdad marca un antes y un después. Y la escala de este proyecto es enorme, ¿eh? Son más de 15.000 metros cuadrados y tiene capacidad para más de 2.300 sepulturas. Esto subraya la importancia que tiene esta iniciativa para la comunidad musulmana de la capital.
Y este es el punto clave de verdad. Esto marca un cambio de paradigma. La ciudad pasa de una tolerancia pasiva a una integración activa de la diversidad. Es un paso enorme porque significa reconocer y atender las necesidades de todas las comunidades en los servicios más básicos. Así que, al final de este recorrido, la pregunta que queda en el aire es esta. ¿Qué nos cuenta el espacio que una ciudad dedica a sus muertos sobre la propia vida de esa ciudad? Sobre sus valores, sus conflictos y su futuro. Pues el Crematorio Sur nos ofrece unas cuantas respuestas.